considera más aquel a quien nadie le da valor. Vas a vivir en la casa del rey, vas a comer en la mesa del rey, vas a vestir las ropas del rey, vas a sentarte al lado del rey. La miseria nunca más conocerás, un adiós a lo de dar, tú vas a dar, tu vida nunca más será igual, el rey te mandó a llamar. Buenas tardes mis hermanos, mi nombre es César Rosales, soy de la comunidad de Estación Colonias en Altamira, Tamaulipas, en la parroquia Natividad de Jesús. Les voy a contar un poquito de lo que es mi testimonio, de lo que el Señor hizo en mí a través de este bendito retiro que es el de Conquistando las Naciones para Cristo, del movimiento. Pues les voy a contar un poquito de mi vida. Desde muy niño a mí me gustaba ir a misa, siempre me gustó conocer de Dios, y en mi comunidad pues solamente teníamos misa una vez por semana, que en ese entonces eran los sábados. Primero fue a mediodía, después la cambiaron en la tarde y más tarde fue hasta en la noche. Y ya no pude ir ahí a misa porque mi familia no me dejaba ir porque pudiera un niño y nadie me acompañaba, solo iba yo solo. Entonces decido pues ya no ir y me alejé un tiempo de las cosas de Dios. Aproximadamente como a los 18 años nuevamente me acerco al Señor a través de un coro. Voy a un coro por algunas situaciones y de ahí pues me empiezan a invitar a reuniones de jóvenes. Llegué a ser coordinador de jóvenes en mi comunidad, en mi parroquia, y me fueron invitando a misiones. Fui a misionar con jóvenes, también me invitaron a grupos juveniles pues en Tampico y así, grupos que iban a misionar a mi comunidad, y alguna vez participé con ellos viviendo un retiro de ellos primero y después sirviendo. Estuve en varios movimientos juveniles. Yo venía de un retiro sumamente diferente a lo que es Conquistando. También pertenecía al movimiento de Renovación Carismática Católica en el Espíritu Santo. Conocí mucha gente por cuestiones de la iglesia. Tenía unos muy buenos amigos a los cuales quiero mucho y que son pieza importante en mi vida espiritual, que son Margarito y Liz, porque pues yo sé que ellos en todo momento han orado por mí como mucha gente, pero hablo de ellos porque, o los menciono porque yo platicaba con ellos, porque ellos estaban muy cerquita de mí. Yo me alejé de Dios nuevamente como a los 32, 33 años porque pues acepté que yo era gay y empecé a salir con chavos y empecé a conocerlos. En ese tiempo conozco a una persona con la cual yo viví casi 5 años, era mi pareja, y Mago y Liz siempre me decían que pues cuando Dios toma a alguien jamás lo suelta de su mano y que jamás lo separa de él. Yo siempre les decía que yo lloraba en las noches porque a lo mejor consideraba que mi parte sentimental, entre comillas, estaba bien, pero la parte de Dios no estaba muy bien. Yo cuando me alejo de Dios y empecé a tener una relación, lo hice porque yo no me consideraba digno de poderme dirigir a Dios. Yo no iba a misa, yo no rezaba, yo no oraba, yo no le hablaba al Señor. Y Liz siempre me decía que pues el Señor tenía un propósito en mi vida y que pues Él sabía lo que pasaba, pero que algo iba a cambiar en algún momento en mi vida. Yo le decía que yo solo dejaba a Dios en sus manos y que Él sabía lo que tenía que hacer en mi vida. Ella me comentaba que pues yo era un gran instrumento de Dios que el Señor usaba para evangelizar jóvenes y a personas, porque sí me seguían muchos jóvenes. Yo recuerdo que en una ocasión le dije, o varias ocasiones yo le decía, es que el estiércol de las vacas también sirve como abono para las flores del altar del Señor, porque yo me consideraba eso, mis hermanos. Yo me consideraba un estiércol. Y ella siempre me decía que
que le dolía su corazón cuando yo decía eso. Porque el Señor le ponía lo que yo sentía. Para mí era muy doloroso, pero como que era parte de mi escudo o de mi excusa para yo decir no voy a misa, porque Dios no hace cosas imperfectas. Eso es lo que yo decía. Yo le decía, ¿yo qué soy? La palabra del Señor es muy clara y dice, o frío o caliente, a los tibios pues los vomito. Entonces por eso me alejé, porque yo decía, no puedo estar tibio. No puedo decir sí al Señor y seguir en muchas cosas. Mi párroco jamás me dio la espalda. Me volví a acercar a Dios porque un grupo de jóvenes misioneros en Semana Santa me fueron a invitar a que les ayudara a evangelizar a los jóvenes. Acepté y pues les dije que sí, que iba a ir con ellos. Hicimos algunas dinámicas y se hizo un grupo de jóvenes, asistieron esa Semana Santa y se quedó un grupo. Obviamente por mi edad, porque pues ya no soy tan joven, yo decía que pues yo ya no podía estar en el grupo de jóvenes. Entonces hablé con mi párroco y me decía, pues apóyame asesorándolos, apoyándolos. Y así estuve algún tiempo con los jóvenes y sí estuve en un grupo juvenil. Pero pues por situaciones no pude ir siempre y el grupo se desintegró nuevamente. Siempre me ha gustado trabajar con jóvenes. Y pues siempre me decían mis amigos que el Señor tenía un propósito para mí. Me invitan al retiro de Conquistando las Naciones para Cristo, el bendito retiro, y me acuerdo que fui con mi amiga Julisa, la cual lo vivió conmigo, y le comenté que yo iba a ir a vivir el retiro también, que me gustaría. Para esto yo le hablo a mi párroco y le comento que sí podía ir, y me dijo, excelente, claro que ves. Nunca me cerró las puertas él, ni nadie de mi comunidad, ni gente, al menos no en mi cara. No sé si lo hicieron a mis espaldas, en habladurías, pero pues no sé, yo nunca fui atacado. Yo siempre decía que yo tenía mis propios demonios y que yo no necesitaba que nadie me dijera nada, porque cuando yo iba a misa, yo lloraba porque yo quería comulgar y no podía por mi situación. Recuerdo que yo solamente me postraba y le decía, Señor, no te puedo recibir sacramentalmente, pero espiritual te quiero tener en mi corazón siempre. Y me ponía a llorar y era algo que el Señor me regalaba ahí. Se llega, antes de ir a mi retiro, voy a casa de mi amiga Julisa para poder confirmar si ella iba a ir también, y me dijo que sí. Ahí estaba alguien más y escuché que dijo, bueno, pues se llevan sobre todo cobijas o donde se vayan a quedar, porque pues en realidad va a ser en la parroquia. Les comento, yo venía de otros grupos juveniles o de otros retiros en donde siempre era en casa de retiros o así, había todas las comunidades, climas, cama, donde bañarse, que para mí era sobre todo eso, porque mi retiro fue en agosto del 2019. Hace poquito más de un año, casi año y medio que yo viví mi retiro. Y pues a mí me podía mucho, me costaba, porque yo decía, es en agosto, hace calor aquí, ¿dónde me voy a quedar? De verdad es que cuando llego al retiro, pues me llevé un colchón inflable y me llevé cosas así para poder estar. Pero cuando yo estoy en los primeros temas, siempre llegué con un corazón abierto. Yo le decía, Señor, yo hoy vengo a recibir lo que tú me vas a dar. No sé con qué propósito me trajiste a este retiro, pero aquí estoy, Señor. Aquí estoy ante ti y pues vengo. Fui a retiro y créanme, mis hermanos, que el Señor me regaló muchas cosas en ese retiro. Desde el momento en el que iniciaron las oraciones, me quedé impresionado e impactado con la fuerza con la que se hacían esas oraciones, o con la seguridad y energía, o no sé cómo decirles, que les hablaban o que hacían la oración. Yo siempre sentí que era como reprendiendo a todo. Y la verdad es que el Señor me regaló el descanso
en todas las oraciones, yo empiezo a vivir mi retiro y empiezo a ver muchas cosas. El Señor me regaló algunas visiones. Había un hermano que nos compartió que Jesús y María estaban ahí, que estaba el Sagrado Corazón de Jesús. Y yo veía eso, mis hermanos, yo veía cómo el Señor cambiaba corazones de piedra por corazones de carne. Mi retiro fue un retiro bien pesado, porque muchos de los participantes llevaban situaciones muy fuertes. A mí me costaba mucho entrar a las oraciones porque se sentía una pesadez, como ustedes no tienen una idea. En algún momento yo veía una muerte, lo que llaman la Santa Muerte. Cuando estábamos en los momentos fuertes de alabar al Señor, yo veía que esa muerte se quería hacer presente ahí. Yo le decía que no éramos por ella, por quien estábamos haciendo la alabanza, sino por el Señor. Y pues le decía al Señor que pues yo estaba ahí alabándolo a Él, y desaparecía. No sé qué sucedía, pero yo ya no la volví a ver. Había momentos así en los que yo decía, hay momentos muy fuertes dentro de mi retiro, pero llega el momento en el que nos comparten testimonio Gladys y César, y yo me quedé sorprendido e impactado. Primero, cuando escuché que ellos iban a dar el tema de matrimonio, yo decía, pues ese tema en realidad para mí, pues no tiene nada que ver conmigo. Yo no estoy casado, mis papás tienen un matrimonio fuerte, sólido, sin problemas que puedan trascender. Tienen 43 años de casados, y yo decía, pues no es algo que pues me vaya a interesar tanto, según yo, que me llegue. Cuando empiezo a escuchar a Gladys su testimonio y ella empieza a darlo, créanme que quienes lo conocen sabrán por lo que les estoy diciendo, pero yo sentía el sufrimiento que Gladys sintió cuando ella comparte su testimonio. Empecé a llorar, las lágrimas me escurrían por sí solas, porque yo veía a mi hermanita cómo sufría, yo sentía el sufrimiento que ella sintió en ese momento. Y pues me tocó ver cuando César, todo, no sé si nervioso, pues compartió lo que le correspondía. Terminamos el retiro, terminamos ese tema, y nos ponen a los participantes y a los servidores en grupos diferentes, y empezamos a danzarle al Señor. En los momentos de las danzas yo quedo a un lado de Gladys, lo recuerdo perfectamente, y me acerco a ella y la abrazo, porque le digo, hermanita, ¿me permites darte un abrazo? Y me dice, claro, hermano. Y la abrazo y se me escurren las lágrimas y le digo, yo no sé si me creas o no, pero yo sentí tu sufrimiento y yo sufrí contigo lo que tú sufriste, por lo que pasaste. Le digo, pero me quedé sorprendido cómo es que tú, con una tranquilidad y una paz, dijiste tu testimonio, aún después de todo lo que te dolió. Con una serenidad y con una calma me dice, solamente eso lo da mi Señor, mi hermano. Y confía en que Dios pueda hacer eso y más, si nosotros se lo pedimos y confiamos en Él. Yo me le quedé viendo y le dije, ojalá en algún momento yo pueda sentir esa paz y esa tranquilidad en mi vida. Pasan los temas, sigue pasando el retiro, y me sigo enamorando más del Señor. Pero voy a ser muy sincero con ustedes. Yo no entregué todo en mi retiro porque había situaciones con las que yo no podía. Termina mi retiro y yo no sabía, pero mi familia fue por mí. Un detalle que nunca voy a olvidar. Fueron por mí y me llevaron a cenar. Me recibieron con regalos. Porque nosotros, mi familia, ya sabía lo que era esto, porque mis hermanos y yo habíamos ido a retiros y ya sabían que al final del retiro se podía ir a recoger al participante y llevarle algún detalle. Y nos fuimos a cenar. Yo llegué emocionado y les conté que tenían que vivir el retiro, que tenían que ser partícipes. Antes de irnos al retiro me encuentro a mi hermanita Alejandra, Marta Alejandra, y platicamos 2-3 cositas y nos despedimos. La siguiente semana
para esto yo llegué a mi casa y pues todo normal con mi pareja. Y él salía mucho. Yo por cuestiones de trabajo viajaba mucho y a veces lo dejaba solo mucho tiempo, y por todo así. Pero él esa semana que yo viví mi retiro y antes tenía como una semana aproximadamente que salía todos los días y me decía que iba a visitar amigas. Yo en realidad no las conocía y le dije, yo no conozco a tus amigas, pero bueno, no le decía nada, dije, pues tú sabes. En la siguiente semana hay una hora santa en Victoria, en Ciudad Victoria, que era para el seguimiento, para poder participar o para poder servir en el retiro de dicha comunidad de Victoria. Yo fui a esa hora santa, mis hermanos, y me acuerdo que voy al baño y esperando turno para entrar me encuentro a mi hermanita Marta Alejandra. Me da mucho gusto verla y le digo, me dice, me da más gusto a mí verte aquí, yo creo que veniste porque quieres ir a servir al retiro. Y yo me le quedo viendo y solo se me escurren las lágrimas y le digo, yo no puedo servir en tu retiro. Y me dice, ¿por qué no? Si ya viviste el retiro, tú ya puedes ser servidor. Y en ese momento le digo, Marta, yo no puedo servir porque yo soy gay, porque yo tengo una pareja. Y no es algo que Dios acepte. No está bien ante los ojos de Dios. Algo que se me pasó a comentarles. En mi retiro se tocó muy breve lo que fue la homosexualidad. Sí se tocó. Me acuerdo que yo me fui al baño y cuando estaba en el baño dice la persona que estaba al frente de nuestro retiro, nuestro coordinador de retiro, que a Dios no le agrada la homosexualidad. Y pero fue muy leve así, nada más lo tocó así. Me recuerdo que fue algo, yo me acuerdo que me apresuré a lavarme las manos para salir y poder escuchar. Y cuando yo llego a sentarme, ya no tocaron ese tema. Entonces retomo nuevamente lo de Marta Alejandra y ella me empieza a decir allá en su comunidad que le entregue a Dios mis cargas, que termine de entregarle a mi Señor, que Dios algo iba a hacer en mi vida, que yo podía estar en este retiro, que le dijera al Señor qué es lo que quería de mi vida. Y yo recuerdo que fui en ese momento, paso a la hora santa y empiezo a llorar y le entrego todo a mi Señor. Yo decía que pues no podía correr a mi pareja. Ya habíamos platicado en algún momento él y yo, y pues le había comentado que si pues se iba de la casa o lo corrí. Pero yo decía, yo soy un hijo de Dios y pues no puedo correrlo. Yo sé lo que Dios quiere de mi vida, a lo mejor en este momento, y pues obviamente no quiere que esté con él, pero pues él no conoce de Dios y no es lo mismo, no lo puedo correr, no le puedo hablar mal. Yo me acerco a él y llegando a la casa, recuerdo que llego a mi casa y le digo, ¿sabes qué? Quiero platicar contigo. Yo pues tomo el consejo de Marta Alejandra y le entrego a mi Señor todo y le dije, Señor, pues ponme las palabras, ponme lo que necesito para poder estar agradable a tus ojos. Platicando con él, él me dijo, ¿sabes qué? Pues yo no he estado viendo amigas, estoy viendo a otra persona y pues si tú quieres que me vaya, pues me voy. De hecho, te iba a decir que me voy a ir a vivir con él. Y se fue, sin ningún problema. Ahí es donde me doy cuenta que mi Señor nunca me había abandonado y que Dios tenía algo diferente para mi vida. Yo, para la gloria de mi Señor, se viene el retiro de la comunidad de Victoria, y para la gloria de mi Señor fuimos parte de la comunidad o de mi comunidad a ese retiro. Fue mi familia. Tengo 2 hermanos y mis papás. Uno de mis hermanos tiene a su esposa y a sus hijos. Solamente pudo acompañarme uno de mis hermanos con su esposa, el casado, y mis papás, porque mi hermano el otro por cuestiones de trabajo no pudo asistir. A él se le complicó y de verdad es que no ha podido vivir este magnífico y grandioso retiro que pues el Señor ha cambiado mi vida y que
cambió mi vida. Hoy les puedo compartir que el Señor ha hecho grandes cosas en mi vida. Me ha costado mucho, créanme que me ha costado demasiado. Cuando terminó mi retiro, después de que yo lo terminé, bueno, para esto retomo un poquito. Termina mi retiro, yo dejo a mi pareja y todo. Y me acuerdo que un día le hablo a Gladys y le digo: hermanita, ya sé lo que me quisiste decir en esa ocasión, que Dios puede cambiar corazones y que puedes estar tranquilo. No les voy a negar, a lo mejor viví mi duelo, pero no fue el duelo tal cual como que me durara mucho. El Señor me regalaba una tranquilidad y una paz para poder estar bien. Fui y hablé con mi párroco y me acuerdo que yo llorando le agradecí por haberme invitado, por haber permitido vivir este retiro, el cual, como les comparto, no ha sido fácil, nada fácil para mí. Y mi párroco me lo dijo: ven, cosas muy fuertes para ti. Lo único que te puedo decir es que si te caes, te levantes. A lo mejor te vas a caer, no sé, pero pídele a Dios la fortaleza. Les comparto que ha sido pieza importante también dentro de mi formación y del que yo esté aquí, del que yo siga adelante, mi hermanito Juan Carlos, porque cuando yo siento que voy a desfallecer o yo sentía que yo iba a caer, yo le hablaba por teléfono y él me alentaba a seguir adelante. Quienes lo conocen saben de quién estoy hablando. Él me decía: hermano, voy a tener mis oraciones, me toca ir a hora santa, voy a ir a misa, lo voy a ofrecer por usted para que el Señor le dé la fortaleza para seguir adelante. Haga ayuno de carne, hermano, que eso le va a ayudar. Yo hacía lo que él me decía y créanme que el Señor me regalaba la tranquilidad y la paz que mi corazón necesitaba. Para la gloria de mi Señor, tengo casi año y medio de estar solo, de no tener pareja y de no estar con nadie. No les voy a mentir, mis hermanos, no ha sido fácil. No ha sido fácil porque de verdad me han puesto pruebas muy difíciles. Ha habido situaciones en las que casi que no sé si estoy a punto de caer o no, pero recuerdo que me dijeron: tienes que seguir adelante, el Señor tiene un propósito en tu vida y pues bueno, el Señor me regaló una promesa que tengo en mi corazón y que yo espero en Dios así sea. Yo confío en que mi Señor me la va a cumplir. Entonces solo estoy en la espera de esa promesa, solo estoy en la espera de lo que mi Señor tenga para mí y quiera para mí. Hoy les puedo compartir que ha sido una de las mejores experiencias el haber vivido este grandioso retiro, el haber sido partícipe de él. Solamente pude servir en un retiro en el que llevé a mi familia y un segundo retiro en mi comunidad, pero el Señor me ha regalado tantas cosas a través de este movimiento, mis hermanos. Entonces les invito a que sigamos adelante, a que estemos en la presencia de Dios. Yo sé que esta pandemia, para quienes somos más contemplativos o quienes somos más de escuchar algo presencial, porque les comparto, a mí me ha costado mucho. Sí, escucho a veces, la verdad a veces me gana el poder escuchar alguna de las prédicas, pero porque yo soy más de estar presente. Sí me pega a veces, pero pues sigamos adelante, mis hermanos. El Señor tiene grandes propósitos para todos y tiene cosas buenas para cada uno de nosotros. Yo les pido y de verdad, con el corazón en la mano, se los pido que me tengan en sus oraciones, porque hace días en una oración yo le decía al Señor que lo que más me duele es fallarle, lo que más me dolería es fallarle. Entonces tengo muchas tentaciones y no quisiera caer. Eso es todo lo que quiero compartirles. Gracias por escucharme. Que, pues bueno,
que el Señor siempre nos guarde de todo mal, que estemos mejor, hay que cuidarnos para podernos ver. Entonces, mis hermanos, gracias por todo, por escucharme, y que Dios los bendiga siempre y que Mamita María los cubra con su manto, con su amor maternal. Gracias. Ven hasta lo más hondo de mi ser. Ven, creo en tu palabra y tu poder, porque todo lo haces nuevo, Jesús. Todo lo haces nuevo, Jesús. Mi vida es tuya, Señor. Renuévame con tu amor, Señor y Jesús. Buenos días, tardes, noches, a la hora en que ustedes vean este testimonio que, bueno, por gracia y obra del Espíritu Santo, he sido convocada para darlo en esta tarde, aquí en San Felipe, Guanajuato, o mejor conocido como San Felipe Torres Mochas. Mi nombre es María Inés Ortiz, tengo la edad de 48 años. En este día yo les digo que he venido a trabajar para el jefe de jefes, el Todopoderoso. Nada es coincidencia, todo es para algo y creo que Él nos ha llamado. En este caso, pues me ha llamado para que yo dé mi testimonio. Si de algo le sirve a algunas personas, pues qué bueno, porque es para gloria de Él. Nada es propio. Y somos sus instrumentos, eso yo siempre lo he visto a través de mi caminar en este bello ministerio católico. Bueno, en resumen, les voy a hablar cómo era mi vida antes. A grosso modo, no podría contarles una vida de 47 años sin estar dentro de este ministerio. Y digo 47 porque apenas en junio cumplí un año que soy integrante de este ministerio, este hermoso ministerio. Bueno, yo soy de una familia muy católica, muy apegada a la religión católica. Soy la integrante número 7 de 13 hermanos. Y pues creo que era de todos mis hermanos la única que estaba como muy retirada de Dios, muy retirada de nuestra madre. Todo comenzó, a lo mejor es un pretexto, el malo se agarra de esas situaciones, ¿no? De situaciones que a veces nosotros queremos encontrarle una explicación, que la verdad en el transcurso después de haber vivido el ministerio, siento que el retiro en el ministerio, siento que nosotros no somos nadie para cuestionar ahora sí que las situaciones, lo que vivimos, porque Dios así lo quiso. Recuerden que solamente Él sabe qué es lo que va a pasar en nuestra vida desde antes inclusive de que nuestra madre biológica nos conciba. Él sabe qué es lo que vamos a ir viviendo y para qué lo vamos a vivir. Cuando yo tenía la edad de 12 años, hubo un incidente al interior de mi familia con una hermana que era más chica que yo. Ella tenía síndrome de Down. Y bueno, como éramos 13 hermanos, pues yo estaba encargada de mis hermanos más chicos, como suele surgir en las familias numerosas. Los hermanos más grandes a veces fungimos ser como los padres jóvenes de nuestros hermanos más pequeños. Yo recuerdo que en esa ocasión mi mamá me había dejado con todos mis hermanos.
total eran 4, porque algunos se habían ido a la subida, así le llamamos, la subida a un cerro aquí en San Felipe, en donde se venera la Santa Cruz. Entonces mi hermana la mayor se había llevado a varios de mis hermanos y yo me había quedado con los más pequeños. Y entre ellos, pues esa hermana que les digo que tenía síndrome de Down. Esta hermana muy seguido se nos desaparecía. Se salía de la casa y pues nos ponía en un caos a todo mundo porque salíamos a buscarla, muy desesperados porque había muchos pozos, había muchas huertas frutales y de hortalizas aquí en San Felipe. Y había muchos pozos, entonces en cualquier momento nos imaginábamos que la encontrábamos pues ahí, en alguno de esos pozos o en alguna otra situación de riesgo. Pues ese día pasó lo que tenía que pasar. Yo estuve al pendiente de inclusive aparte de mis hermanos, eran pues unos vecinitos que estaban ahí con mis hermanos. Y en un momento ya no encontramos a Magdalena, mejor conocida o como nosotros le llamábamos la mami, porque había nacido el 10 de mayo. Había sido un regalo para mi mamá en un 10 de mayo. Y pues no la encontramos, la buscábamos los vecinos y yo, y bueno, nada. Y no sé cómo me llevaron a una pila en donde nosotros, bueno, mis hermanas y yo lavábamos la ropa y mi mamá. Y ahí estaba ella flotando. Yo ahorita ya lo puedo hablar, pues puedo decir que con esta tranquilidad, pero en su momento pues no lo entendía. A raíz de ahí fue que yo agarré como mucho resentimiento con mi mamá. Y era un resentimiento no nada más contra ella. Sí lo tengo que decir. Era también con nuestra madre. Porque yo decía que ella se la había llevado. Que ella había llevado a mi mamá a la parroquia del pueblo a rezar el rosario para poderse llevar a mi hermana, porque mi mamá andaba en esa parroquia rezando el rosario y nos había dejado solos y me había dado una responsabilidad que yo no podía y que no debía haber tenido a esa edad. Después de vivir el retiro en este ministerio, me di cuenta que no era que la madre, nuestra madre espiritual, se hubiese llevado a mi madre biológica para distraerla y dejarnos solos. Ella estuvo trabajando, ella estuvo intercediendo y se quiso llevar a mi hermana en ese momento para tenerla en un mejor lugar, para darnos a nosotros esa tranquilidad de no encontrarla en otras situaciones o que ella no viviera otras situaciones como que, pues no sé, o sea, hay mucha depravación, hay muchas situaciones en las cuales a lo mejor a veces se desaparecen las personas y ni siquiera sabemos cómo terminaron. Hay otras situaciones en las cuales las niñas son abusadas, o bien en su caso, pues ya ella iba a entrar a ser una señorita, entonces no sabemos si en algún momento ella iba a ser o la iban a embarazar, un embarazo pues de una situación que no sería la más adecuada. Yo eso lo vi hasta después y una hermana del ministerio decía esto muy cierto: cuando no estamos bien con nuestra madre espiritual y con nuestra madre, no podemos estar bien con nuestra madre biológica. Y yo le sumaría algo más: si no estamos bien con nuestra madre espiritual, no podemos estar bien con nuestra madre biológica y por ende no podemos estar bien tampoco con las personas, las mujeres. Nos faltaría esa parte que en el término de género pues le llamamos sororidad, que en pocas palabras viene siendo como la solidaridad entre mujeres. Y a veces a lo mejor inconscientemente pues nos dañamos o nos autodañamos porque no tenemos como
como esa manera de explicarnos el por qué. Y yo creo que el chip me hizo clic hasta en ese momento, ¿no? O sea, si yo tenía una situación de resentimiento con nuestra madre espiritual, con mi madre biológica, pues a lo mejor en algún momento yo he herido a algunas mujeres, a lo mejor con mis comentarios, a lo mejor con mi lenguaje corporal, a lo mejor con otras situaciones, ¿por qué no? Invadiendo su vida sentimental. Porque yo antes de estar en este ministerio no tuve una pareja, tuve muchas parejas. No sé si era de manera inconsciente el que yo estaba pues dañando a más mujeres. Antes de yo estar en el ministerio, llevé una vida a raíz de esa situación, les digo que a lo mejor yo lo ponía como pretexto, llevé una situación de ateísmo. Yo no acudía a misa, mucho menos iba a agarrar un rosario y rezarlo. No me sabía ni las oraciones más básicas o las principales en nuestra vida católica, en nuestra religión católica. Tuve una vida pues muy movida. Estuve viviendo en varias ciudades por diferentes situaciones, casi todas pues por la situación laboral. Cambié muchas veces de trabajo. Tuve trabajos en los cuales estuve viajando mucho, conocí mucha gente y pues sí, estuve metida dentro de cosas pues digamos que no muy claras. Si a mí me decían que leer el café era bueno, pues yo iba a que me lo leyeran. Si me decían que las cartas a lo mejor me podía arrojar ahí qué sería de mi vida, iba a que me las leyeran. Si me decían que había una persona que era curandera, entre comillas, pues yo iba para que me fuera mejor, porque yo me dedicaba a estar en una empresa farmacéutica y pues tenía que dar resultados, ¿no? Tenía que poner pues a la empresa en alto, tenía que tener altas ventas y todo era bueno. Si me decían que usara que la pata de conejo, que todas esas cosas que la verdad son tan falsas y son tan superficiales y que anteponemos a veces, muchas de las ocasiones anteponemos todo eso a la voluntad de nuestro Padre, a la voluntad del Todopoderoso, del que realmente lo puede todo, y que si tenemos que pasar por alguna situación o conocer a una persona o estar en un lugar, es porque Él así ya lo decidió, es porque Él ya tiene algo para nosotros. Luego estuve metida en situaciones de política, una situación o un ambiente que no es como muy agradable. Todos los ambientes que están alejados de Dios, no quiere decir que todos los políticos están alejados de Dios, pero también hay que ver que si somos congruentes con lo que hacemos, decimos y queremos, y sobre todo que Dios así lo quiera también. Es un ambiente muy pesado y no creí que después de este ambiente pues a mí me trajeran a esta área blanca, a esta área de luz, porque yo estuve en un cabildo, en un ayuntamiento donde tuvimos mucho golpeteo. Estábamos divididos como casi todos en ese ambiente. Unos estábamos a favor de una cosa y otros en contra. Total que era una guerra interna. Yo recuerdo que al principio pues yo dialogué con la contraparte y les dije, van a ser 3 años que vamos a estar aquí y creo que tenemos que hacérnoslo ameno. Y bueno, como no se llegaron a acuerdos en común, fueron 3 años de infierno. Yo así lo catalogué. Después de eso a mí me proponían continuar en esta otra administración, ya no como regidora, sino como síndica, a lo cual pues yo no accedí. Yo me regresé a mi profesión, soy enfermera de profesión, y pues
el Señor nos pone pruebas, ¿no? Las pruebas tan grandes y para que nosotros trabajemos esa soberbia, para que nosotros reconozcamos sus saberes y sus quehaceres y sus obras. Resulta que una de las regidoras, pues yo terminé siendo su jefa de enfermeras. Y en una ocasión se acercó a mí, era como en abril del año pasado, y me dijo: Inés, te quiero invitar a un cursillo de cristiandad. Va a ser en el seminario de aquí del pueblo y va a ser de tal día a tal día, son 4 días. Y pues luego ahí salen, ¿no?, los peros. Pues sí me gustaría, pero son 4 días que yo perdería de mi tiempo, porque para Dios tenemos tiempo para todo, pero para Dios y para sus obras tenemos 20,000 o más pretextos para no estar ahí. Le dije que sí, pero le dije que sí con la intención de no ir, o sea, con la intención nada más de calmarla, porque era como todavía un tope en mi camino, porque pues en el trabajo anterior donde habíamos ido las dos, la parte del ayuntamiento, pues éramos contraparte. Y luego yo sí dije, o sea, qué hipocresía, ¿no? Porque votó muchas cosas en contra de lo que beneficiaba a nuestra gente, a nuestros habitantes, y pues se da golpes de pecho. O sea, hay que ser congruentes con lo que hacemos y lo que decimos, lo que comulgamos. Yo juzgando ahí, cuando sabemos que ahora me doy cuenta, después de este proceso de 1 año aquí, que nosotros no somos nadie para juzgar. Nadie. Solamente Dios es el que sabe por qué estamos viviendo y para qué estamos viviendo cada situación. Y solamente Él es el que nos va a juzgar en su momento dado. Y solamente a Él es al que tenemos que darle explicaciones. Aquí solamente somos terrenales y vamos de paso. Así es que yo no tenía y no tengo ni por qué en este momento pedir una explicación, ni siquiera por qué juzgar a mi compañera en ese momento. Se llegó un jueves, ella me dijo que iniciábamos a las 5 y resulta que era a las 6. Yo llegué como 10 a las 5, fui la primera en llegar a ese retiro. Yo tenía una discapacidad que iba en aumento, que era la pérdida de la audición. No escuchaba bien. Yo recuerdo que llegué a ese retiro de cursillos de cristiandad y pues me empecé a desesperar. Eran 5:30, no llegaba nadie. Y dije, se me hace que o ya empezaron, llegué tarde o no sé. Y en eso salió la coordinadora y me dijo que daban inicio a las 6. Yo le comenté entonces por qué me citaron tan temprano y me empecé a desesperar. En eso llegó quien me había invitado. Y pues ya, me esperé. Pero yo todavía cuando estábamos en ese inter de presentarnos y ver como el objetivo, el por qué estábamos ahí, yo decía, no, es que yo qué estoy haciendo aquí, ya me quiero ir. Y yo sí decía, en cualquier momento yo me voy a desaparecer de este lugar. No sé cómo le voy a hacer, pero me voy a dar a la fuga. Y total que empezamos el cursillo, a mí todo se me hacía como, la verdad, así como, no, yo no encajo aquí, no me gusta. Total que en cuanto empezó el padre a hablarnos y ya vino que el Vía Crucis, que la misa, que el rosario y todo, yo decía, no, es que esto, pues yo desde cuando no lo vivo, ¿no? Nos hacía preguntas y yo contestaba como al azar y no sé, yo siento que era obra del Espíritu Santo porque Él ponía las respuestas en mi boca, porque yo no sabía ni lo que estaba contestando. Y el padre empezó a ver que sí, todo bien. Total que yo muchas cosas no las escuchaba, como no usaban estas herramientas del micrófono, todo era así como, a mí me daba pena decir pues que yo no escuchaba algunas cosas, que no entendía otras. Pero en el momento, en el trayecto de esos 3 días que estuvo expuesto el Santísimo, y bueno, a pesar de que el padre al principio no me quiso confesar, porque cuando me
empezó a preguntar cuántos años tenía sin confesarme, pues eran 30 y tantos, ¿no? Y hasta ahí todo iba bien, como que él dijo, bueno, esta señora se quiere convertir y vamos a ayudarle. Pero cuando llegó a la pregunta de rigor, en donde me preguntó si por qué vía estaba casada, por qué ley, y ya pues le contesté que por el civil, y ya me preguntó que si por la iglesia, y pues obviamente no, porque yo estaba en ese mundo del ateísmo. Y pues se paró, dijo que no me podía confesar, se paró y les dijo a todas las que estaban formadas, porque era de puras mujeres, que él no podía confesar a nadie que estuviera en el mismo estado que yo me encontraba. Yo me fui a donde estaba el Santísimo, estaba en un aula, aparte de la capilla. Y sí, otra vez, ahí va el cuestionamiento, lo que no debemos de hacer. Y cuestionándole a Dios, que es lo peor del caso, que por qué, si el Padre era un servidor de Él, y si algunas personas queríamos salir de donde estábamos, ¿por qué no nos tendían la mano? ¿Cómo yo iba a seguir subiendo escaleras si me quitaban el primer escalón, que era la confesión? Porque pues el Padre no me había dado la oportunidad de explicarle que yo quería iniciar ese proceso de conversión y que iba a buscar las vías con el que ahora es mi esposo. Y pues yo ahí llorando, pidiendo explicaciones, y se acercaron varias compañeras del cursillo y me decían que pues qué me pasaba. Y yo les decía que entonces yo debería de haber matado a alguien, porque era más fácil perdonar a alguien que mataba o a alguien que quitaba la vida por la vía que fuera, que el estar en unión libre, nada más casada por el civil con otra persona. Total que le comentaron a otro padre y él me confesó, y bueno, yo ahí ya deshecha. Y pues sí, el Padre me habló fuerte, pero sí recibió mi confesión. Yo siento que era lo que yo necesitaba, porque a raíz de ahí yo era llanto para todo. Yo recuerdo cuando recibí la Eucaristía, después de 30 y tantos años, yo sentía que no iba a poder. Y en cuanto iba a recibir la Eucaristía, sentía que iba a caer en descanso, que en ese momento yo no conocía, ¿verdad?, ese término, porque todavía no había vivido el retiro como tal en este ministerio. Total que cuando yo recibí la Eucaristía sentí un amor inmenso. Sentí un encuentro muy grande con Dios, una felicidad que nada me la había dado, ni siquiera el nacimiento de mis hijos, ni siquiera ese reconocimiento aquí terrenal entre personas que habían sido muchos en mi área laboral. Nada suple el amor de Dios. Y ese encuentro, ese despertar, ahí fue mi despertar espiritual. Y pues yo recuerdo que cuando recibí a Dios en la Eucaristía, yo no paré de llorar. Yo me sentía con un amor tan grande que se desbordaba en mi corazón. Ahí cambié. Ahí sentí que yo era otra, que había nacido, había renacido. Después de ese despertar, pues yo acudí a misa, empecé a saber, a entender cómo se rezaba el rosario. Algunos meses adelante que yo, porque él era muy apegado también a esto de ir con curanderos. Y en una ocasión yo me acuerdo que le comenté, ve con el Padre Chuy. El Padre Chuy es originario de aquí. Él se dedica al exorcismo, él tiene un poder muy grande, porque yo había acudido, pero como tal no, pues había dejado como inconcluso, ¿no? Yo no había sido tan honesta con el Padre, no me había confesado. Entonces mi esposo ya iba unos pasos adelante de mí. Él ya sabía cómo rezar el rosario, cosa que
que él ha encontrado mucho amor a nuestra madre. Y bueno, total que cuando fueron por mí a ese cursillo de cristiandad, pues sí, tanto él como mis hijos se sorprendieron mucho mi carácter, mi temperamento, mis facciones. Creo que yo había cambiado, había renacido. Y él ya había vivido el retiro en este ministerio católico, Conquistando las Naciones para Cristo. Y él me invitaba y pues yo había ido para callarle la boca a mi compañera nada más. Pero cuando regresé de ese cursillo yo le dije, ¿sabes qué? Ya estoy lista, quiero ir a vivir el retiro. Igual pasó lo mismo que con cursillos. Yo cuando llegué al retiro fui la primera, creo, también. Estuve ahí horas sentada esperando que iniciara y yo no veía a nadie de los de San Felipe. Fue en la Sauceda, Guanajuato. Y pues yo me había ido desde muy temprano para hacer algunas situaciones laborales en Irapuato. De ahí me llevaron a la Sauceda y más tarde llegaron todos mis compañeros. Yo llegué a las 4 a ese retiro y ellos llegaron como a las 10:30, que fue cuando inició el retiro. Y yo así como que se tardan mucho para iniciar este retiro y si allá me desesperaba, pues aquí estoy más desesperada. Pero algo de mí, dentro de mí me decía, espérate, viene algo bueno. Como dicen al inicio, ¿no? Algo grande va a pasar aquí. Y sí, en cuanto empezó el hermano Mario, que fue quien coordinó ese retiro, yo ya iba como más preparada, yo ya iba como más receptiva para lo que viniera, aunque por mi profesión pues sí tenía mis dudas, porque veía desde que empezaron con las cargas, yo veía cómo caían en descanso y pues yo no me podía zafar de mi profesión. Yo quería estar como al pendiente de los que caían y si no se fracturaban y si no empezaban a sangrar, y yo ya estaba con diagnósticos, ¿no? De el traumatismo craneoencefálico, toda esa situación. Entonces, pues como que no me solté, pues no me dispuse al 100% para que el Espíritu Santo obrara en mí. Y pues bueno, pero recuerdo que en cada tema, desde el vientre de la madre, todos los temas tenían algo, un mensaje que a mí me daban, un mensaje que me llegaba, porque yo me fui retrocedí así como nos pedían de cerrar los ojos hasta cada etapa de mi vida. Y en cada etapa encontré que había algo que liberar, algo que sanar, algo que agradecer, porque después de escuchar los testimonios, las prédicas de cada uno de los hermanos, me di cuenta que yo era afortunada, que Dios siempre había estado conmigo, que nuestra madre siempre me había estado protegiendo, que yo tenía mucho que agradecer, que yo había andado en unos ambientes muy difíciles y muy riesgosos, y que a pesar de yo estar suelta de la mano de ambos, ellos no me habían soltado. Ellos siempre habían estado conmigo, porque pude haber pasado experiencias más duras, y sin embargo yo estaba ahí, ¿no? Estaba completa y estaba regresando al camino que nos lleva a donde está lo más grande, a donde está el premio para todos, y que lejos de estarme quejando y cuestionando y demás, debería de estar orando y debería de estar pues agradecida, y sobre todo agradecida porque todo lo que ha vivido o lo que vivió nuestro Señor Jesucristo no es nada comparado ni siquiera con lo más terrible que un ser humano pueda pasar en esta tierra. Y me cayó el 20 de que Dios nos va moviendo y somos sus instrumentos para estar en donde estamos y poder dar el testimonio de vida en algún momento a algunas otras personas que están perdidas, como en un momento lo estuve yo y como lo hemos estado muchos hermanos.
al final no pude caer en descanso por esa situación de temor del qué va a pasar en la vida terrenal, ¿no? En lo corporal. Y bueno, pero aún así, cuando yo salí de ese retiro, sentía que era otra, me sentía pues muy dichosa porque había vivido ya un cursillo de cristiandad y ahora en el ministerio católico Conquistando las Naciones para Cristo nuevamente había recibido ese llamado. Un hermano biológico ya tenía tiempo en ese ministerio y también una hermana biológica. Ellos mencionan que ya me habían invitado y vean hasta dónde es la obra del contrario, ¿no? En todas partes hay contras. El contrario me tenía bien agarrada de su mano porque, o no sé de dónde, pero yo no recuerdo que ellos me hayan invitado a esto, a esto que es tan hermoso. Y pues bueno, ellos mencionan que yo los había rechazado. E inclusive en una ocasión ya tenían mi boleto pagado para el transporte a un retiro, yo no recuerdo. Pero bueno, los tiempos de Dios son perfectos. Me trajo en el momento que me tenía que traer. Y pues yo seguía en unión libre con el que ahora es mi esposo. Saliendo de ese primer retiro, yo le dije, tenemos que empezar a darle agilidad a esto. Tenemos que enmendar. Tenemos que estar bien con nuestro padre y sobre todo porque tenemos que llevar a nuestros hijos en ese mismo camino. Así como yo tuve ese despertar, yo quiero que ellos no se duerman, que ellos estén despiertos para este ministerio. Y pues bueno, para gloria de Dios empezamos con los trámites y todo estaba planeado para casarnos en la ciudad de Dolores Hidalgo en noviembre. Y por situaciones que no nos explicamos, o sea, no pudimos como ponernos de acuerdo en la logística, lo pospusimos. Empezó esto de la pandemia en marzo y en mayo le habla el cura de la iglesia de aquí de San Miguel Arcángel, de San Felipe, Guanajuato. Le dice a mi esposo si no se casan ahorita en este mes, que era mayo, ya no se casaron porque ustedes hicieron todos los trámites y prescriben, ¿no? O sea, son 6 meses nada más de haber hecho el trámite y si no se casan dentro de ese margen, pues tienen que volver a hacer todo el trámite. Y ya fue y me comentó y le digo, pues el 1 de mayo, o sea, ¿para qué le damos más vueltas? Nos casamos en medio de la pandemia. Nosotros planeábamos una cosa, pero Dios, que es tan grande y tan misericordioso, Él nos trajo a otra cosa, a terminar con esa parte, ¿no? De querer poner primero la fiesta, que sea algo grande, que sea algo único, que sea en un lugar así, que sea bajo estas condiciones. O sea, nosotros queremos poner en muchas ocasiones, y yo lo pongo esto de ejemplo, queremos que se haga nuestra voluntad y no la de Él. Y Él quiso que fuera así, el 1 de mayo, con 10 personas solamente, en medio de la pandemia, sin fiesta. Y eso, ¿qué me deja a mí claro y qué le dejó también a mi esposo? Pues que lo primero y lo más importante son los sacramentos. Y que lo importante en ese momento, y no nada más en ese momento, desde antes, ahora en adelante, pues lo importante y lo primero tiene que ser Dios, debe de ser Dios, debe de ser nuestra madre y debe de ser su voluntad, como ellos lo piden y para la gloria que ellos merecen. Entonces, fuera fiesta, fuera pues ese ruido terrenal, ese ruido de soberbia, digamos, de que nuestra boda y de que lo que nosotros queremos suene. Yo estoy muy contenta, mi esposo también, porque ese día que recibimos ese otro sacramento tan bendito y tan hermoso que es la unión del hombre y la mujer ante Dios, un juramento en el cual ningún hombre, ninguna ley puede romper, porque hemos hecho un juramento ante el que todo lo rige y el que todo lo puede.
Y pues bueno, ese es un fruto de este ministerio. Este es un fruto muy grande de todo lo que nosotros vivimos en este ministerio, porque a mí me ha gustado mucho servir a Dios. En este momento tengo el cargo de el nombramiento por parte de él de intercesora. Mi esposo, antes de la pandemia, el último llamado, le dieron el de predicador. Y sé que tenemos mucho y tenemos que prepararnos demasiado. Yo creo en cada etapa de mi vida hay un testimonio fuerte que dar. Ahorita no lo doy porque sería algo como me extendería mucho, y siento que en su momento Dios me va a llamar para estar dándolo. Y la verdad me siento muy orgullosa de estarle sirviendo al Todopoderoso, al Jefe de Jefes, al que todo lo puede, a nuestra madre, con la cual estoy muy agradecida. Y bueno, conclusión, mi relación con mi madre biológica sirvió muchísimo, mejoró muchísimo, al grado de que si nuestra madre y la voluntad de nuestro padre no hubiera sido que ella fuera mi madre biológica, creo que yo no la cambiaría, no la cambio. Todo fue para algo. La quiero mucho, así como a mi madre espiritual. Y pues eso es ahorita lo que yo puedo compartirles. Estoy muy contenta, muy agradecida con este ministerio, y pues la invitación a que sigamos trayendo más almas descarriadas, más ovejas perdidas, porque yo así me consideré por más de 30 años. Y pues decirles, ¿no?, de que el estar acudiendo con alguien que nos va a mejorar la vida, entre comillas, no, hermanos, no la mejora. La vida no la va a mejorar el acercamiento que nosotros tengamos con Dios. Y Él no nos abandona. Al contrario, cuando nos pasan cosas que nosotros le llamamos graves, o cosas de situación pues no muy agradable ni para nosotros ni para el ser humano, no es por voluntad de nosotros, no es por voluntad de un ser humano, es por voluntad de Dios, y es para nosotros poder en algún momento estar aquí ante el Todopoderoso, y por obra del Espíritu Santo dando nuestro testimonio para obra y gloria de Él. Y pues sería todo de mi parte lo que yo tendría que compartirles por el momento. Que Dios me los bendiga. Gracias. Antes que yo te formase, yo te separé, te conocí. Antes que vinieras al mundo, te santifiqué, te escogí. Naciones esperan por ti, corazones anhelan oírte. Nunca digas que no pasas de un niño. Mira con mis ojos, mis promesas son para ti. Paz y bien, hermanos. Espero que se encuentren bien en el lugar donde estén. Ojalá estén en esa oración constante. Sabemos que hay momentos de que tenemos ese vacío de estar ya en un retiro, en estar en esa iglesia. Yo recuerdo cuando conocí este bendito retiro, porque yo recuerdo de una persona que conocía, o sea, a lo mejor ya se alejó. Yo tenía demasiado temor, porque yo era de esas personas que era muy tímida. A lo mejor muchos sabrán
que yo, o a lo mejor muchos, o a lo mejor no muchos sepan de que yo soy una persona muy juguetona con los demás, porque me gusta hacerlos reír, pues. Pero saben, yo he pasado por momentos, o sea, bonitos también, como tanto tristes, así como corajes o enojos se le puede decir. He pasado por cosas pues tristes, porque yo desde pequeño a lo mejor fue un error que mis papás me hayan consentido, ¿verdad? Pero saben, yo o sea, todos de esos así, tanto como me consintieron, pero también pasé por momentos un poquito, no se le puede decir fuertes, pero sí de tristeza. Recuerdo que la mayor parte de mi vida, recuerdo que siempre se la pasaban peleando mis papás. Y yo quería que se acabara eso, ¿verdad? Porque ya no saben ni qué hacer. A veces hasta me iba llorando, porque me llevaba entre, como dirían muchos vulgarmente, entre sus patas, ¿verdad? Recuerdo bastante que yo era una persona, como les decía hace un momento, muy tímida. Era una persona era muy tímida en todo momento. Y tímida, y como era muy tartamudo para hablar, me costaba un poquito hablar, y a veces mis mismos compañeros ¿cómo se llama? Me hacían bullying en todo momento, o porque me veían que yo no era listo, me hacían burla. Y llegaba el momento que yo llegaba a reprobar, pero yo siempre de chiquito, siempre anhelé ser sacerdote, siempre lo anhelé en todo momento. Y recuerdo que, es como me voy a parar. Recuerdo que anhelaba hacer ese gran sacerdote. Así fueron pasando los años, hasta que llegué yo a la secundaria. Y ahí es donde yo empecé a sentir más esa vocación al sacerdocio, porque yo siempre anhelé tener ese llamado al sacerdocio, o lo anhelo demasiado todavía. Recuerdo que yo, cuando fui al catecismo, yo ya lo hice grande, porque yo no tenía ni comunión ni confirmación, los hice ya de grande, un poquito grande. Y recuerdo que fui a la escuela de unas religiosas a hacer ese estudio, pues. Y recuerdo que lo fui haciendo y me fue llamando más la atención, porque veía a esas religiosas tener ese amor de estar sirviendo a los demás, ese amor que a lo mejor no lo tienes de repente en tu familia. Y regresando a ese tema que les decía de que de pequeño, recuerdo que una vez le dije a mi papá, quiero ser yo sacerdote, pero él como que se lo tomó mal, y me dijo, mijo, ¿para qué vas a estudiar al sacerdocio si vas a ser una persona muy amargada, o a lo mejor inclusive nos vas a abandonar? ¿Para qué vas allá, mijo? Y yo esa vez recuerdo que me puse a chillar, porque ya anhelaba bastante. Y recuerdo de mi mamá también, que me decía lo mismo. Y sí me hizo sentir mal. Recuerdo también que yo he visto a un seminarista cómo estaba en esa vida tan hermosa. Recuerdo de esa persona que ahorita ya es
quiero seguir a esa vida religiosa. Y recuerdo bastante cómo este sacerdote, en ese entonces era seminarista, cómo nos platicaba cómo era dentro y fuera de ese seminario. Y recuerdo de esa cita. Recuerdo cuando decía: antes de formarte en el vientre materno, yo ya te conocía. Antes que salieras del seno, yo ya te había consagrado y te había constituido profeta de las naciones. Y eso a mí me motivó más. Y yo decía: Señor, yo quiero ser como esa persona, como ese seminarista, actualmente hoy sacerdote. Porque a mí me llenaba en el alma, en espíritu y en verdad. Y como dice todo, tenemos que tener ese llamado a la conversión. Sabemos que a veces tenemos o tendremos, o sea, caídas fuertes en todo momento. Y recuerdo que pasó mucho tiempo, ya nunca volví a ver este seminarista, hasta que, como les decía, yo no conocía este movimiento, sino por una chica que yo estimo demasiado. Me invitó, y yo alguna vez, cuando caí en descanso, en el primer tema, ya muchos sabrán de qué estoy hablando. Recuerdo cuando sentí ese abrazo que nunca voy a olvidar. Y me decía: no temas, que yo estoy contigo. Y sentí una caricia. Pero era una voz tierna. Y de ese momento, yo empecé a sentir ese amor, ese llamado a la vida religiosa. Porque yo horas antes, era un viernes, recuerdo, era temprano, pero yo ya no tenía ganas de ir, porque yo me había peleado con mis papás que ya no quería ir a este bendito retiro. Me había embarrachado porque tenía mucho. Y en ese momento recuerdo de muchos hermanos cómo me motivaron a seguir a este retiro. Le mando un saludo a mamá Chuy, que ella siempre siguió mis pasos, a pesar de que yo que soy un rebelde de repente. Y recuerdo que ese bendito retiro me encantó, porque estuve en un seminario como tanto yo anhelaba. Recuerdo que en todo el retiro caí en descanso, tema tras tema. Recuerdo bien quién estaba coordinando, que fue Armando Benítez. Recuerdo de varias personas que actualmente siguen sirviendo, pero hay muchos que se fueron alejando. Yo sé que hay jóvenes que anhelan tener ese llamado a la vida religiosa, pero tienen miedo de que sus papás a veces les digan algo. Solo les puedo decir que no tengan miedo de lo que a veces les digan, o de que los vayan a criticar. No tengan miedo.
palabras en su boca. Porque yo recuerdo que yo era una persona muy tímida, que me costaba mucho hablar, que era muy penoso en todo momento. Y a veces me daba pena danzarle a papá Dios. Si a veces bailábamos a mejor esa banda, ahora lo podemos cambiar por una alabanza. Jóvenes, no tengan miedo de seguir a Jesús, no tengan pena. No tengan pena. No tengan pena de lo que Dios les ponga en todo momento. Solo les puedo decir que sigan adelante en todo momento. Que sigan adelante y que no tengan miedo de lo que el Señor a veces les ponga en sus corazones. Y como les decía hace unos momentos, que tenemos que tener ese llamado a la conversión. Es como dice en su palabra. Está en el libro de Jeremías, capítulo 3 en adelante, y dice: la palabra del Señor llegó a mí en estos términos: si un hombre repudia a su mujer y ella, disculpen, me equivoqué de cita. Demasiada sabiduría en todo momento a esa conversión. Y no tengan miedo, jóvenes, porque con el Señor nada les faltará. Hay momentos de soledad, porque yo sé que hay jóvenes que han caído, así como esa oveja perdida, que dice que sabrán que a veces hay momentos de desesperación, hay momentos a veces de que a veces nos perdemos en la oración, nos perdemos en el rosario, así como dice en San Mateo, en el fragmento de la oveja perdida, que dice que si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde y deja sus 99 ovejas restantes en la montaña para irte a buscar, y se alegrará por encontrarte a ti y a mí. Así que no tengas miedo, joven, no tengas miedo. Y antes de terminar ese pequeño video, quiero hacer esa pequeña oración de San Francisco de Asís.
porque es así. Sumo glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón y dame fe recta, esperanza cierta y caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y verdadero mandamiento. Paz y bien. Levanta un ejército para anunciar libertad a los cautivos, vida eterna, sanidad. Se levanta un ejército para anunciar libertad a los cautivos, vida eterna, sanidad. Con la mano arriba. Vamos a conquistar las naciones para Cristo. Vamos a conquistar las naciones para el Rey. Vamos a conquistar las naciones para Cristo. Vamos a